Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto a nombre de la Academia Nacional de Arquitectura darles la más cordial bienvenida a esta conferencia. Llevamos 62 conferencias continuas de la Academia Nacional de Arquitectura y es la primera vez que le ponemos como título Reflexiones al diseño de los espacios de museografía. Hoy se engalana la Academia con la calidad de los participantes, el doctor en arquitectura Francisco Pérez de Salazar, con la amplia experiencia que tiene, acompañado por nuestra querida doctora Luis Noel. Por cierto, es la primera académica honoraria de nuestra académica, nombrada por don Mario Pani. Uy, se perdió. No, disculpa, ¿se desconectó el arquitecto Regas o algún problema? A ver si ahorita regresa. Ya apareció. Una disculpa, el internet no tiene palabra de honor, les suplico me disculpen, pero les damos la más cordial bienvenida a nuestros conferenciantes y sobre todo me faltó presentar a Rosa María Sánchez Lara, especialista en museografía, y le pido al secretario de la Academia, arquitecto Antonio Gallardo, sea tan amable de presentar una semblanza de los participantes. Adelante, por favor, Toño. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, más que semblanza, darles la bienvenida y explicarles el orden que va a tener esta presentación. Inicia la doctora Luis Noel Gras. Ella tiene un doble doctorado, es especialista en Historia del Arte, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas y, como ya mencionó el arquitecto, es académica honoraria de esta institución. Posteriormente presentará varios proyectos de intervenciones el doctor Francisco Pérez de Salazar, que tiene una amplísima experiencia como arquitecto, restaurador de monumentos y sitios, y también en museografía. Y hemos invitado en esta ocasión a la maestra Rosa María Sánchez Lara. Ella tiene una especialidad en museografía, ha dirigido varios museos, un sinnúmero de publicaciones, precisamente en esta materia, coordina el comité editorial de la Gaceta de Museos y es miembro del Consejo Internacional de Museos ICOM de la UNESCO. Sin mayor preámbulo, para dar pie a las presentaciones, Luis Noel, adelante por favor con tu presentación. Muchas gracias por esta invitación que me hizo Francisco Pérez de Salazar, y me da mucho gusto estar en esta sesión académica, estar con los académicos, formar parte de estas fantásticas sesiones que se vienen desarrollando y que nos han venido enriqueciendo a todos. Voy a platicarles un pequeño texto introductorio al tema de museos. El museo, o como su nombre significa, el santuario de las musas, proviene de una antigua tradición, pero lo que conocemos hoy en día como museos nace en la época de las luces, con la proliferación de los gabinetes de curiosidades y, por otro lado, la apertura al público de las antiguas colecciones de la nobleza. De cierta forma, se puede decir que se trata de sitios y a la vez instituciones que coleccionan y conservan
para fomentar la interpretación, la investigación, lo que redunda en la calidad de las exhibiciones. Por otra parte, podemos afirmar que la arquitectura de museos adquirió particular relevancia en el último cuarto del siglo XX. Eso lo vimos en las revistas de arquitectura, en todo lo que estaba sucediendo en este sentido. Al parecer, por algún motivo, esa centuria que propició y presenció las mayores destrucciones del patrimonio construido, buscó en sus postrimerías erigir espacios que le permitieran guardar los tesoros que habían sobrevivido. Así, el género arquitectónico que caracteriza ese periodo es el de los museos. Para algunos son nuevos templos a los que acuden las multitudes, y efectivamente entramos a un museo y todo el mundo tiene otro tono de voz, como entrar a un templo, y cuyos directores y curadores se van erigiendo en sumos sacerdotes. No me detendré en los más importantes museos europeos, derivados de las residencias y colecciones reales, como el Museo del Louvre, el Prado, que todos conocemos, y otros más creados por los monarcas, como el Victoria and Albert Museum. Algunos ocupan antiguas edificaciones, otros son construcciones realizadas para ese propósito. En este caso, prefiero acercarme a lo que sucede en México, en particular con un hecho fundamental que es la edificación del Museo Nacional de Antropología. Autores: Pedro Ramírez Vázquez, Rafael Mijares y Jorge Campuzano. Este museo tuvo un papel pionero en este género, realizado ex profeso para la antropología y siguiendo estrictos lineamientos de funcionalidad y museografía. Y hubo diversos museógrafos, arqueólogos, etnólogos que trabajaron aquí. Yo quisiera recordar en especial a Ricardo de Robina. También se debe señalar en este caso, señero, que fue la apertura para muchos museos en el resto del mundo, que aúna, y eso es algo importante en un museo, una serie de dependencias de las cuales muchas veces no nos damos cuenta, pero que son fundamentales. Como tienda, cafetería, auditorio, servicios, bodegas, oficinas, talleres, en fin, es una obra pionera en muchos sentidos. Con el surgimiento del nuevo siglo, vemos afirmarse la especialidad de estos recintos, en los que no solo el arte toma la palabra, sino que cubren desde colecciones científicas y tecnológicas hasta históricas, pasando por los museos didácticos infantiles y los que se anexan a sitios históricos o arqueológicos. También podemos señalar que para los museos prevalecen, a mi juicio, dos opciones. Aquella en la que los arquitectos buscan realizar un museo de perfil original, en la mayoría de los casos llamativo, y que dé realce a su currículo personal, como en épocas pasadas se interesaban por diseñar templos o teatros. Brevemente menciono algunos de estos ejemplos latinoamericanos que probablemente ustedes conocen muchos de ellos, como el Museo de Niterói y el Museo Niemeyer de Oscar Niemeyer en Brasil, el Museo de Bellas Artes de Sao Paulo de Lina Bobardi, también en esa entidad el Museo de Esculturas de Paulo Méndez de Rocha, el Museo de Arte Moderno de Bogotá de Rogelio Salmona, o el Museo de Arte Americano de Buenos Aires de Malva, a cargo de un grupo de jóvenes arquitectos. Y hay otros más que no menciono.
En épocas más recientes cabe recoger, y estos dos me parecen interesantes, en realidad son tres, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Mario Figueroa, Lucas Fer y Carlos Díaz en Santiago de Chile, y la Fundación Iberê Camargo de Álvaro Siza en Porto Alegre, Brasil. Por otra parte, y creo que a eso nos acercaremos particularmente el día de hoy, de la mano de Francisco Pérez de Salazar, encontramos la opción de adecuar viejos inmuebles, lo que ofrece amplias posibilidades en las intervenciones, tomando en cuenta la calidad e importancia inicial del inmueble. Así, después de la gran lección de Lucio Costa en el Museo de las Misiones en Río Grande do Sul, encontramos una acción vigorosa, por ejemplo, en la Pinacoteca de Sao Paulo por parte de Paulo Méndez da Rocha, en el Museo Schul Solar de Pablo Beitía en Buenos Aires, y más recientemente el Museo del Pan de Marcelo Ferraz y Francisco Fanucci, también por mencionar algunos de los más conocidos. Por ello, nos resultará particularmente importante escuchar lo que Francisco nos tiene preparado sobre 5 museos que ha realizado en nuestro país en edificaciones preexistentes y de valor patrimonial, donde además la protección y conservación del patrimonio es fundamental. Me atrevo a agregar que Francisco Pérez de Salazar, Pancho, para la mayoría de nosotros, es conocido de todos, de muchos de nosotros, pero quisiera agregar que es egresado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, donde también estudió la maestría y el doctorado. Asimismo, ha cursado algunos seminarios relacionados con la conservación del patrimonio en diversas universidades como Georgetown o en Italia, España y Ecuador. Ha sido profesor en la UNAM y durante más tiempo en la Universidad La Salle. Tiene su práctica profesional donde convergen el diseño de edificios de nueva planta y la conservación y restauración de inmuebles, en los que se cuentan, y menciono algunos que no se ocupará hoy, puesto que no son museos, la sede de la Secretaría de Cultura, el Palacio del Marqués del Apartado, que construyó Manuel Tolsá, o algunas obras en Palacio Nacional. También la exfábrica de la Constancia en Puebla, entre muchísimas otras obras. Es una amplia gama de propuestas que nos da. Pero no tomo más tiempo y creo que dejo que él mismo nos hable de estos proyectos tan interesantes sobre los que él reflexionará y nos permitirá reflexionar a nosotros. Francisco. Mil gracias. Primero que nada quiero agradecer a la academia. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Quiero agradecer a la academia la oportunidad, la Academia Nacional de Arquitectura, la oportunidad de participar en este ciclo de seminarios, y a mis colegas Luis Noel Gras y Rosa María Sanz Lara por compartir este panel. También, por supuesto, en lo personal, a José Francisco Reigadas y a José Antonio Gallardo, nuestro secretario. Voy a iniciar primero una lectura breve y luego voy a presentar estos 5 edificios en los que he participado, en los cuales precisamente la reflexión es la posibilidad y la versatilidad que tiene estos edificios y también el arquitecto que los interviene. Bien, las ciudades modernas presentan la problemática de la inevitable convivencia entre la arquitectura emergente que responde a los edificios.
tanto arqueológicos, históricos como artísticos. Para la conservación de estas edificaciones se suele aplicar el término restauración, que significa el devolver a los monumentos su estado original. Esta actividad restauradora es relativamente joven, ya que data prácticamente y en forma académica desde el siglo XIX, cuando el arquitecto francés Viollet-le-Duc la practicó en base a la recuperación ortodoxa de las edificaciones, contrapuesta con otra tesis contemporánea del escritor inglés John Ruskin, quien planteaba un enfoque arqueológico histórico más bien contemplativo, poco utilitario. Una tercera tesis fue la que se aprobó en Venecia en 1964, que generó precisamente la famosa Carta de Venecia y que fue actualizada posteriormente en 1978, de la cual, junto con las reglas y la normatividad del ICOMOS, que es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, al que también pertenezco, norma las vigentes teorías y aplicaciones de estos trabajos. El reconocido arquitecto mexicano José Villagrán García afirmó que los monumentos deben ganarse la vida y ser útiles a la sociedad al ser ocupados por sus usuarios, evitando exclusivamente su rescate para su apreciación estética. Propuso varias etapas, en mayor o menor proporción suelen requerirse para la rehabilitación y buscando, por supuesto, conservar su valor estético y que ostente obviamente una consistente calidad histórica. Se habla de reintegraciones, de liberaciones y de varios procesos que buscan pues rehabitar y rehabilitar estos edificios. También actualmente, pues además de esto, lo que se busca es la reintegración de las estrategias bioclimáticas y los dispositivos que conllevan la tecnología para optimizar el confort de los usuarios. Bueno, vamos a empezar en este caso con el primer ejemplo, que es el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ubicado en la calle de Moneda, número 4, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, que se instaló en lo que fue el Palacio del Arzobispado de México, que inició su construcción a instancia del primer obispo Fray Juan de Zumárraga, quien fue testigo de las ruinas de la vieja Tenochtitlan y que yace sobre el subsuelo prehispánico. Este monumento fue testigo y anfitrión de múltiples usos que demandó la evolución histórica de la Ciudad de México, hasta ser asignado por decreto presidencial a la Secretaría de Hacienda, que hacia 1985 fue seriamente dañado por los sismos. Fue hasta noviembre de 1994 cuando el inmueble, además de reestructurado y restaurado, se abrió al público, conteniendo las colecciones artísticas que custodia la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección de Acervo Patrimonial y Pago en Especie, que inició sus funciones en el año 84. Esta labor de difusión del museo se ha extendido a la realización de conciertos, conferencias, exposiciones temporales y otras experiencias creativas. En el 2009 nos fue encargado por esta dirección el diagnóstico y las condiciones del inmueble que por la preexistencia de construcciones prehispánicas había martirizado al edificio. Vamos ahora a pasar vamos viendo la primera exactamente, no, vamos a la 1.1, por favor, primero. Aquí se ve la planta, aquí se ve el perímetro en amarillo, el perímetro de lo que ocupa el museo, frente al norte del Palacio Nacional,
la Plaza del Seminario, y al sur, pues la calle de Moneda. Y abajo, pues el frente de todo el edificio, que es, bueno, bastante importante y con una fachada, pues muy significativa dentro de los inmuebles del centro histórico. Vamos a la siguiente, por favor. Exacto, a la 1-2. Aquí se ve la planta baja del edificio y en amarillo son las zonas de exposición actuales del museo. Los restantes son espacios complementarios de oficinas, de sistemas educativos, etcétera, etcétera. La planta baja y la planta alta, que cuenta con, obviamente, salas de exposiciones temporales y salas de exposiciones permanentes. En gran parte la colección de pago en especie, que es una forma que se diseñó para facilitar a artistas mexicanos el pago de impuestos, una especie de intercambio de obras de calidad. Esta foto es importante porque es de lo más relevante que tiene la portada de este palacio, que es una de las primeras manifestaciones de una fachada estípite, o sea, de las columnas que fueron parte del barroco mexicano. Abajo ya son este es una parte del corredor del primer patio. La siguiente. Aquí se aprecia el patio. Ahí hicimos una fuente seca que se prende y se apaga según las necesidades, ya que en él se hacen eventos culturales permanentemente, conciertos, bailables, etc. Arriba se ve la estructura de la cubierta del patio, que es una estructura reversible con un motor eléctrico, la cual, pues en el caso particular de la intervención que hicimos en este museo, fue rehabilitar cantidad de cuestiones, de instalaciones y de su funcionamiento. Parte de esto era esta estructura que se había hundido parte del patio y ya no corrían las cubiertas. Estas ya son el segundo patio y algunas de las salas y la vista de este segundo patio hacia los exteriores. Hacia el patio. Aquí está la vista, un patio muy sencillo, y todo lo demás, pues estas son ya salas que se rehabilitaron, que rehabilitamos durante todo el proceso, con todas las instalaciones contemporáneas del área de acondicionado, sistemas de seguridad, de circuito cerrado, de alarmas, de humidificación, etcétera, etcétera. Más. Aquí se ve alguna de las otras salas, se cambiaron pisos, plafones, se adaptó para los discapacitados, todo el problema del edificio, que no tenía esas instalaciones. Lo más interesante aquí también fue restaurar o volver a reparar una junta constructiva, ya que en este edificio cruzaba una vieja calzada que partía, llamémosle, viendo de Palacio Nacional hacia Tlatelolco, y que le ha causado severos daños por la baja compresibilidad del terreno en la zona precisamente de esta. Y esta junta constructiva ya tenía serios daños y posibilidades del colapso. Vamos al segundo tema, que es el Museo Histórico de Acapulco, Fuerte de San Diego, que fue construido para la defensa del puerto y en particular del cotizado galeón de Manila, que en el siglo XVI salía y llegaba desde Filipinas. Con el correr del tiempo, la fortaleza fue actualizándose hasta 1776, cuando el reconocido arquitecto Miguel Constanzó diagnosticó los daños del sismo en ese año y la necesidad de mejorar las defensas preexistentes a base de 5 grandes baluartes, lo que llevó al desarrollo de un proyecto que hoy conserva el diseño que construyó un ingeniero militar llamado don Ramón Panón. Al fuerte se lo dominó de San Carlos en honor del monarca español
entonces reinante, aunque se le siguió conociendo con el nombre de San Diego, en recuerdo a la temprana fundación de un hospital de los padres dieguinos franciscanos dentro de la traza del puerto. A principios de los años 80, la fortificación se destinó para el Museo Histórico de Acapulco, popularmente conocido como la Nao de China, que aprovechó las crujías abovedadas que convergen radialmente hacia la Plaza de Armas. El tiempo y el clima y la obsolescencia nos convocó, gracias al Programa Nacional Adopte una obra de arte, para rehabilitar el museo entre 1999 y el año 2002. Aquí fuimos acompañados y honrados por la presencia del talentoso amigo y museógrafo, el maestro Miguel Ángel Fernández del Villar, lamentablemente fallecido recientemente, quien se coordinó todas las necesidades del museo y la parte precisamente museográfica y museológica. Dada la ocasión, consolidamos bóvedas, fachadas, el adarve, o sea, toda la zona de azoteas, y rescatamos el puente de acceso y la portada. Rediseñamos todas las instalaciones, fundamentalmente el sistema de aire acondicionado, que tenía un gran problema y afectaba a las colecciones por los altos grados de humedad. Se rescató todo el perímetro del edificio y la exuberante vegetación con sus jardines, así como la seguridad perimetral del conjunto, incluyendo un nuevo estacionamiento. Hacia el 2016, el INAH, fuera de este edificio, construyó espacios complementarios que se fueron liberados dentro de lo que es el fuerte, como un pequeño auditorio que habíamos diseñado. Pues ahora hay un mejor auditorio afuera en un edificio moderno y instalaciones mucho más eficientes. Bueno, aquí podemos ver el emplazamiento del fuerte que defendía la entrada de todos los barcos hacia la bahía y al muelle que estaba en la zona actual del Acapulco Viejo, donde paraban todavía hace algunos años cruceros y luego pues temporalmente se suspendieron, y actualmente tengo entendido que son escasos los arribos. Otra más. Otra, por favor. Aquí se ve una maqueta desde arriba donde se aprecia mucho mejor todo el sistema de defensas, todo el sistema de las cañoneras, el adarve y las rampas, la rampa más bien, que es la que servía para subir todo tanto cañones como todos los dispositivos para balas y pólvora, etcétera, etcétera. Y la plaza de armas, que es un pentágono a la que convergen como veremos en la planta arquitectónica, y todo rodeado por un foso y una cortina de suficiente dimensión para las defensas, y construida en base a las normas que desde la influencia francesa del siglo XVIII se aplicaron en todas las fortificaciones prácticamente del mundo. Esta es la planta arquitectónica del museo. Aquí ven abajo los 5 baluartes, digamos, las crujías más importantes que tienen dentro de esas bóvedas de gran dimensión y grandemente diseñadas para resistir los bombardeos, y luego en medio otras más pequeñas que servían para servicios complementarios y para la habitación de los soldados. También estaba diseñado este fuerte para resistir, tenía muchísimo almacén de agua para resistir un sitio probablemente hasta de 6 o 8 meses. Otra más. Vean el corte y vean la dimensión del lado derecho de lo que es el muro precisamente perimetral de la cortina del fuerte. Del lado izquierdo se ve en el corte 2 arcos que representan el puente que entraba al fuerte con una serie de defensas particulares. Y del lado derecho también se ve la contraescarpa, que se llama, y el foso
que tiene todavía actualmente este fuerte, y hacia abajo el corte actual que tiene el fuerte, que originalmente era un poco más extenso, pero cuando se hizo la carretera costera, se acortó lo que era la defensa original del fuerte hacia la bahía, en la parte baja. Otro más. Bueno, aquí está una vista de la portada desde lejos, con toda la parte de los baluartes, un baluarte a la izquierda y todo lo demás, los muros. Aquí se ve, bueno, lo que era el puente. Originalmente, este puente levadizo fue de madera, ya para cuestiones utilitarias. Estos arcos que se construyeron son posteriores. Y, por supuesto, bajo las normas mucho de la ingeniería militar, que recurrió precisamente a una gran sobriedad. Aquí ven este frontón triangular y este remate de estas grandes bolas que nos recuerdan mucho al viejo sistema herreriano. Pasamos a otra. Vean la perspectiva de la fortaleza. Aquí en la esquina arriba un pequeño garitón, los taludes y la resistencia de piedra. La parte superior, que está pintada en blanco, originalmente nunca estuvo pintada, sino era prácticamente de piedra aparente, porque las defensas y las normas decían pues que no te vieran los barcos, o sea, los barcos de afuera, que estuviera lo más camuflajeado el fuerte para sorprender a cualquier intruso. Vean qué bella perspectiva y la gran escala de los escarpios y de los fosos, y también de la parte superior. Gracias. Otra. Esta es parte ya del diseño del equipo del maestro, con quien fuimos acordando el recorrido del museo. Aquí la parte central de todos los, llámese aparadores, fue simular un velamen, un mástil y una vela, que en este caso es un gran cristal templado. Aquí se ven todas las cerámicas que llegaron tanto de China y de la India, como viceversa, como la parte de Talavera mexicana, que también regresa de Talavera, y sobre todo la plata y la grana, cochinilla y algunos productos mexicanos que se iban hacia Filipinas. Otro más. Aquí es el diseño de la bóveda de lo que sería la cabina del capitán de barco, con una rosa de los vientos que diseñamos en el piso, que quedó muy bella. Más. Aquí este indio emplumado, este indígena emplumado, pues era el remate de una proa de un barco, y atrás a una maqueta extraordinaria que aún está ahí en el museo, precisamente de una galeón. Este galeón obviamente no eran decorativos, eran en realidad maquetas que se hacían para la construcción, como los arquitectos igual. Más bien nosotros derivamos de esta ingeniería militar la construcción de estas maquetas. Los primeros grandes diseñadores de maquetas fueron los ingenieros navales. Adelante. Otro de los salones. Más. Y este es el gran patio o la plaza de armas. Aquí a la izquierda vemos la rampa. Aquí lo interesante fue que encontramos en unos planos antiguos durante la investigación un pasaje secreto en unas bóvedas subterráneas que bajaban hacia unos pequeños fortines que estaban a nivel del agua, dado que la artillería
de estos fuertes estaba diseñada para balas que tiraban hasta 300 y 400 metros de distancia. Y en cambio, el tiro corto lo efectuaban precisamente a ras y a nivel casi del agua, y toda la bahía de Acapulco, en esta zona de aquí, tuvo como 5 o 6 fortines chiquitos que tenían 6 o 8 cañones con calibre muy bajo y muy abierto para reventar el casco a los barcos que se acercaran, que no tenía posibilidades de ser bombardeados desde arriba. La siguiente. Vamos a la hacienda de Santa Mónica. Como les decía, toda la actividad en estos edificios para mantenerlos vivos, pues es muy variada. A veces, en este caso, fue adaptar un edificio nada más para continuar su uso y para que sobreviviese esta hacienda. Precisamente está en el Estado de México, en la salida pasando Ciudad Satélite, en el municipio de Tlalnepantla. Precisamente en este edificio se aplican y en esta restauración o esta más bien adecuación se aplica lo del maestro Villagrán, que fue que se ganase la vida del edificio. Entonces, el patronato hace ya varios años, al que yo entré precisamente como arquitecto del patronato, pues consiguió recursos y se alcanzó a techar el patio, que es el que le da de comer al edificio, dado que pues los eventos sociales y culturales son los que le generan ingresos para mantener al edificio, o un molino importantísimo que se ve en una cubierta del lado derecho a 2 aguas, y al huerto de Perales, que eran muy famosos, y toda la parte de vegetación, que vean la belleza y el pulmón que se genera en esta zona. Bueno, les digo que el casco contaba con el caudal del río Tlalnepantla, que a partir de su fundación desde el siglo XVI se otorgaron tierras a Pedro Cortés, hijo único de Moctezuma. Hacia 1573 y hasta 1686, los agustinos construyeron y explotaron un gran molino de trigo, el principal molino abastecedor de harina de la Ciudad de México, que tomó el nombre de Santa Mónica, quien fuese la madre del fundador de la Orden de San Agustín. Bueno, después de los agustinos lo vendió, y un importante empresario lo compró. Este señor se llamaba Francisco González Calderón, quien contrató al renombrado arquitecto Francisco Guerrero y Torres, a quien se atribuyó el diseño de la extraordinaria fachada. Lo van a ver, parece más que una fachada de una hacienda, parece casi una fachada urbana de un palacio. Y contando precisamente este patio inmenso, casi 700 metros cuadrados, que es el que decíamos aprovecha con estos sus recursos para realizar los eventos. En 1996, para poder proteger del sol y la lluvia, al patio principal, el patronato, como les decía, contrató a la empresa Postensa, que a base de 8 grandes muertos de concreto apoyados y empotrados sobre la corona de los muros norte y sur y del corredor de los ejes 2 y 6, para anclar en cada uno de ellos una columna de acero articulada, y así poder recibir 4 grandes cables catenarios que corren de norte a sur. Ahorita lo vamos a ver en los planos. En el 2002 hicimos otra obra que fue meter lo que se llaman madrinas, pero en este caso, para que durara, diseñamos unas madrinas falsas a base de cajones de vigas de placa de acero, que ya pintadas, se ven como si fueran de madera, pero pues van a durar otros 200 años ahí.
Entonces, ahí recurrimos a apuntalamientos previos, levantamos algunos envigados con gatos hidráulicos e incrustamos estas madrinas. Otra obra importante, que esta fue en este caso con la empresa Colinas de Buen, que hizo un estudio estructural del molino, que van a ver ahora un plano de un levantamiento que tiene 17 metros de altura y donde había riesgo de colapso precisamente por las secciones que se tienen. Esta es la planta de la hacienda, del casco principal. Hay unos anexos aquí y el gran patio, la forma del gran patio. Seguimos a otra. Vean la espléndida fachada. Esto que ven a los lados, estas escaleras, era para subir de ambos lados a los andenes de carga y descarga, ya que esta hacienda, además de producir a la harina de trigo, que era su principal producto, también tuvo unas grandes plantíos y era proveedora también de pulque. Enfrente a la hacienda todavía están algunos viejos tinacales. Siguiente. Esta es otra vista de la fachada principal. Más. Aquí se ve la planta de la lona, y aquí se ven precisamente los 8 muertos, que son los 4 puntos negros que están al norte y los 4 puntos negros que están al sur, que son los grandes lastres empotrados en muros de 1,20 m más o menos, y que resisten precisamente, el cálculo fue resistir pues, la tensión de todas estas lonas y del agua precisamente. El lado derecho, el molino. Van a ver ahora un levantamiento que hicimos, que todavía no se usaba el AutoCAD, y lo dibujamos a mano, pero vean aquí un poco la solución de la estructura, una inmensa armadura con unas vigas gigantescas, y todo a base de columnas de madera y con 2 muros cajones en los costados, que esos fueron en 2 de los niveles superiores, entre viga y viga, colocamos más de como 60 tensores que detienen las fachadas para proteger al inmueble. Creo que con esto pasamos a la siguiente. Esta es una vista desde la calle, sí, también del molino, y del lado izquierdo los tinacales. Vean el molino por dentro, de una vista interior de la fachada poniente del molino. Y tenía 8 piedras especiales. Esto es una foto un poco deformada, pero vean la escala del patio y una gran boda o algo que se hizo ahí. Y aquí se ve, la siguiente van a poder apreciar un poco más cómo está funcionando la cubierta. Ya, creo que ahí termina. Vamos, estas son las salas interiores. El propietario se llamó Antonio Agenbeck de la Lama. Es un museo que es una casa museo. O sea, este señor dejó una fundación con 3 propiedades que él vivió y que itineraba entre verano y invierno, según las cualidades térmicas y de clima, entre Puebla, Estado de México y la Ciudad de México. La otra propiedad es la Casa de la Bola, que está en Parque Lida, pero estos son interiores visitables. Esta es una de las tantas salas de la hacienda, que es más bien un palacete, ¿no? Bien, entramos ahora a lo que se llama Museo Casa de la Música de Viena, en Puebla. Este museo está integrado a un conjunto que es la Fábrica de la Constancia Mexicana, que es una fábrica emblemática, ya que esta fábrica inmensa, vean, esta es la planta de conjunto. Ahorita se las explico, pero les voy a leer un poquito más sobre este tema.
para cubrir el programa arquitectónico de este museo, dispusimos de una superficie cubierta de casi 3.500 metros cuadrados, con sin incluir un gran vestíbulo y algunos otros servicios. Integró la estructura del gobierno del estado, incluyendo un museo interactivo. O sea, aquí se ve todo el conjunto. El patio inferior, donde se ve una gran cruz, ahí, previo a este museo, hicimos ahí un gran conservatorio. Estos eran las zonas de vivienda. El señor que diseñó esta fábrica se llamó Esteban de Antuñano, un gran revolucionario precisamente de la industria textil en México. Fue el primero en traer maquinaria textil de Inglaterra. Él había estado en Inglaterra y había conocido las bondades de la revolución industrial, y esta fábrica, cuando llegó la maquinaria, pues imagínense, revolucionó todo esto. Entonces, en este espacio inferior se diseñó este conservatorio se llama Esperanza Azteca, que está patrocinado por el grupo precisamente del grupo Azteca. Y ahí, en todas las viviendas que circundaban este gran patio, viviendas de trabajadores y de empleados, y en la parte central se ve otro patio arbolado, otro jardín arbolado, que eran las zonas de bodegas y de producción. Y después se ve que cruza un río, que era el río que movía las turbinas, de la fábrica. Previamente movió desde el siglo XVI aquí un pequeño molino que fue de los dominicos y que descubrimos durante el proceso de la restauración. Fue muy interesante, es un molino del siglo XVI. Este museo, como les digo, es en la Casa Música de Viena. Fue conseguido es la primera franquicia que en Viena, que está dedicado, le llaman la House of Music ahí en Viena, a demostrar la vida y obras de los autores principales que vivieron y residieron en Viena. Algunos austriacos y muchos otros alemanes o de otras nacionalidades. Entonces, ahí tenemos una secuencia de salas como Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Strauss y Mahler y algunas otras más, para pasar después a algunas salas de la música mexicana, y después a unas salas interactivas de dirección virtual. Actualmente este museo está cerrado, pero ahorita les voy a explicar por qué. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Aquí se ve en la planta, precisamente en la parte inferior, en este color moradito, eran todas las viviendas de los obreros, que ahora es parte de la Escuela de Esperanza Azteca para niños músicos y jóvenes. Luego, como les decía, el jardín central, donde estaban las grandes bodegas de la fábrica, y en naranja arriba, lo que fue la planta original de esta fábrica, que es una fábrica construida aproximadamente en 1820, de 1820 a 1830. En rojo se ve una franja roja, al centro se ve una franja roja, que es un edificio, que era el edificio administrativo, donde estaban algunas bodegas menores de utilería y sobre todo de herramienta y refacciones para la maquinaria, y arriba las residencias de los más importantes funcionarios de la familia. Y luego en morado, del lado derecho, hay una parte que posteriormente se construyó cuando y se llama cuando vieron que el programa nuestro de original, nada más cuando se había agregado la parte de la música mexicana, fue insuficiente, se hizo a iniciativa de Rafael y Tovar y de Teresa, y de una extensión, pero ya no es de House Music, sino es
una parte de exclusivamente de la música mexicana. En el edificio rojo se adaptó para una colección de títeres de Rosete Aranda, la Tlaxcala, y que circunstancialmente son casi todos, están vestidos con ropajes de las más famosas óperas, o sea que resultó ser un complemento muy interesante. Pasemos a otra. Bueno, esta es la planta que coincidimos. En este caso, los museógrafos vinieron desde Austria a vigilar nos aprobaron el proyecto y a vigilar la secuencia de la obra y sobre todo hacer el equipamiento de toda la cuestión de electrónica, que es lo que es la básica del museo. Al centro se ve una pequeña sala de conciertos que van a ver las fotos, que tiene como fondo las turbinas. Y luego hicimos un diseño con el maestro Saad de la UNAM, Eduardo Saad, de unos acústicos, pero todos de cristal. La intención fue tratar de no desvirtuar el espacio original de esa gran nave industrial que pues era pues, del paseo que les digo y oficinas y un puente de acceso a toda la zona de museos. A la izquierda, arriba hay una cafetería, un gran vestíbulo. Luego aquí se ve este vestíbulo, se ve unas escaleras eléctricas que suben a otro museo que se hizo un museo interactivo para jóvenes del gobierno de Puebla posteriormente. Pasamos a otra. Aquí se ve bueno, una toma aérea, como ven, al frente lo de Esperanza Azteca, en medio el jardín. Es una obra de grandes dimensiones. Este es el patio del Conservatorio de Esperanza Azteca, abajo, ¿no? Seguimos. Todas las viviendas tenían unos pequeños patios hacia afuera y una gran área común. Estos patios menores, digamos, estaban divididos por unos transversales que ya no existen, que nada más quedaron una especie de bardas con unas celosías, pero cada casa o cada vivienda tenía su pequeño patio que convergía a un gran jardín. Seguimos. Más, por favor. Este es una vista del acceso. Aquí se ve del lado derecho el edificio administrativo, y entre el edificio administrativo y las bodegas pasaba el río. Aquí es, perdón, un poquito más, antes, aquí hay un sketch antes, por favor, se lo pasaron. No, hacia atrás, hay un sketch donde se ve cómo recibimos nosotros, aquí, bueno, aquí se ve el acceso, en amarillo así estaba. Nosotros teníamos el río que pasaba frente al edificio administrativo, y en amarillo lo que es actualmente el Museo de la Música Mexicana. Posteriormente, sin nuestro conocimiento, o más bien sin nuestra, digamos, sin nuestra participación, decidió un arquitecto muy cercano al gobernador cerrar el río como una plaza de acceso en la zona, todo el frente de la fábrica, lo cual fue un error, porque ya van 2 veces que se les inunda, porque pues no puedes controlar el cauce del río, y en una avenida, en lugar de liberar, le quitó con el peralte de las loces de las cubiertas volumen al río, en caso de una avenida fuerte. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues se brincó el agua sobre la plaza de acceso, y la plaza de acceso nos facilita que se inunden las instalaciones. Esta es aquí es un render del acceso de la parte que hicimos al frente de la cafetera, y un puente peatonal que cruza. Y también aguanta vehículos para llevar productos del museo. Vamos a otro más. La cafetería y la portada principal de lo que fue la Constancia Mexicana,
ahí tiene algo muy simbólico, y este puente es un puente original del lado izquierdo del río que cruzaba en medio. Esto es otro render más. Aquí la parte interesante es esto, el sistema de la fábrica, vean la esbeltez de las columnas, algunas norteamericanas, otras inglesas, de un sistema a base de vigas de acero, casi todos, y luego el sistema de toda la cubierta a base de lámina de zinc rolada. Tuvimos que diseñar una roladora a la mexicana que fue muy bien resuelta para producir in situ lámina que faltaba para entrepiso. Está arriba. Aquí se ve la solución de los grandes cristales con una capa acústica intermedia, sketches de salas, ¿no? Y las salas, aquí el maestro Sad nos sugirió conectarlas con un filtro acústico para que de una sala a la otra no tuvieran contaminación. Vamos con otro más. Esto ya es alguna de las salas, creo que esto es Mozart, ya realizó ejes estructural de estas columnas. Toda la está montada, el museo está montado sobre un piso falso, Tate, de marca Tate, que está telescopiado porque abajo se respetó el piso arqueológico, que es un piso de barro, para poder dar una nivelación perfecta. Seguimos. Seguimos. Vamos a terminar con la sala, este es el auditorio, la sala de conciertos. Aquí se ve un poco el escenario y esto es una del lado izquierdo están las turbinas, que es muy bonito, muy bello, porque precisamente atrás de los músicos o de lo que se presenta en el escenario hay unas espectaculares. Aquí se ve un de aire estructura. Seguimos. Aquí en vivo ya un concierto. Atrás de estos niños cantores, aquí no se ven, de este coro, está precisamente las turbinas. Vamos siguiente, que es el último de los edificios que vamos a comentar. Este Museo Caluz es un proyecto que ejecutamos hace 6 años aproximadamente. De 2017 empezamos y tardamos 3 años en adaptarlo, que fue un antiguo hospicio de los agustinos que se llamó de Santo Tomás de Villanueva. Un edificio muy antiguo con restos. La arqueología fue muy interesante porque encontramos mucha arquitectura desde el siglo XVI y hubo un salvamento arqueológico muy interesante donde encontramos capas hasta 1,80 de profundidad, son las capas originales. Este es el perímetro de todo el museo. Del lado izquierdo es Avenida Paseo La Reforma. Aquí Paseo La Reforma mutiló al convento donde se ve esta diagonal. Atrás está el SAT y a la derecha está el SAT, y posteriormente se volvió a mutilar con la estación del Metro Hidalgo, que aquí se ve en la esquina la escalera que desciende. Y aquí al frente van a ver ahora algo muy importante, que fue la oportunidad de hacer un gran mural con el maestro, perdón, bueno, aquí se ve la planta arquitectónica, ¿no? Del conjunto, y aquí van a ver, son 2 propiedades. En los pisos de Santo Tomás de Villanueva es el cuadrángulo, y del lado derecho es un edificio que quedó fusionado, que era una vecindad que luego tenía la Secretaría de Hacienda y que por un convenio federal se cedió en renta a través del INAVEN hacia este museo. A ver, seguimos. La planta alta. Aquí este edificio
fue durante más de 30 años conocido como Hotel de Cortés, porque fue su destino de hotel, pues originó muchas modificaciones que indirectamente facilitaron la instalación de crujías o de salas para la exhibición. Y también, por otro lado, complicar la retención de la fachada principal, ya que, como se ve en la crujía inferior, pues hay unos escasos muros muy delgados que no trabajan suficientemente para retener la fachada, por lo cual tuvimos que diseñar muchos refuerzos dentro de las losas existentes para tensar y detener la fachada, obviamente con las simulaciones actuales de los equipos que nos dan los calculistas estructurales. Seguimos. Este es actualmente el museo. Van a ver allá atrás en blanco parte del SAT de Ricardo Legorreta, y esto que ven aquí con sillares de tepetate a 2 niveles es el hospicio Hotel de Cortés después, y después otro hotel que ya vendieron los del Hotel de Cortés, y un arquitecto intervino y también pues nos hizo el favor de terminar de demoler muchos muros, lo cual facilitó el funcionamiento del museo, pero complicó mucho la solución estructural, dado que había, como decíamos, no sé cómo le permitieron demoler cantidad de muros que estructuralmente tenían la fachada. Seguimos. Este es el mural que les decía que teníamos cuando el metro, la estación que se ve aquí, a la izquierda, el muro de la estación para bajar la estación del Metro Hidalgo, había un muro expuesto que le llamamos de limosna, un muro destrozado. Tuve la oportunidad de sugerirle al propietario, a don Antonio del Valle, y generosamente me aceptó en media hora la idea. Le dije, tienes un muro gigantesco y con una visual extraordinaria, y le dije hay que hacer un mural o algo y hacia afuera para darle importancia. También es el acceso al centro histórico por la calzada de Tacuba, que es la avenida Hidalgo, y a la vez pues darle que el museo proporcione como un punto de referencia algo a la ciudad. A los 3 días me dijo, ya te tengo a quién, y es Vicente Rojo, que bueno, fue una delicia, es la obra final de Vicente Rojo, con quien trabajé, y él yo propuse todo esto a base de puras piedras, fundamentalmente piedras que se emplearon en el centro histórico de la Ciudad de México, un 60% de piedras de la ciudad, y algunas que vienen de Puebla, otras que vienen del estado de Hidalgo, del estado de México. Bueno, le da una gran presencia al inmueble. Esto es un primer render que hicimos, luego cambiamos, y lo van a ver, cambiamos el criterio. Esta era la pintura que tenía el hotel, pero luego cambiamos la opinión ante el Consejo de los Museógrafos, en este caso el equipo que coordinaba Marinela Sedvizge, nos dijo, ¿sabes qué? Tu rojo está muy, muy competitivo para la museografía. O sea, el patio es una gran sala de exhibición, y que se hacen puros montajes, y más que de montajes artísticos, ya se han hecho 3 o 4. Entonces decidimos llegar a un aplanado y sin pintura. Este es el color natural del aplanado que tiene el patio. Arriba tiene una estructura de ala de avión que me inspiré precisamente en la estructura que montó Ricardo Legorreta en el Palacio de Iturbide. Seguimos. Aquí están los primeros montajes. Arriba ven un tercer nivel, porque aquí arriba, en este tercer nivel de azotea, bajo el ala de avión, aquí apenas se aprecia la curvatura digamos, del intradós o del lecho bajo de la cubierta. Vamos a ver otro.
Esta es en el edificio anexo, como les decía, una vecindad, tuvimos la oportunidad de trabajar en espacios un poco más altos y generar unas salas de exposiciones temporales. Este arco que ven aquí es un arco que encontramos y aquí hay una bajada de agua de barro original del siglo XVIII, que era lo del acueducto que venía hasta Tacuba para llegar hasta la Mariscala, a la fuente de la Mariscala. Este arco, esta era parte de un acueducto corto que traía agua de esta troncal, esta era una derivación hacia una plaza que estaba atrás de esto, que se llamaba la Plaza de Madrid. Entonces se quedó esta muestra como un testimonio de algo original y de un sistema particular de la distribución de agua de la ciudad. Seguimos. Esta es otra vista de esta sala. Y aquí arriba, del lado derecho arriba, ven, hay un tragaluz porque aquí emulamos hay un piso de cristal arriba, pero emulamos un patio, la existencia de un patio y la iluminación original que tuvo esta vecindad. Seguimos. Abajo, al frente, adaptamos una cantina que tiene un sótano muy interesante, donde encontramos arqueología del siglo XVI y sistemas de cimentación a base de micropilotes de aguajote, que es una patente mexicana de los Xochimilcas, que precisamente es la que amarraba y cimentaba con los aguajotes las pequeñas islas flotantes de ahí. Y encontramos aquí micropilotes de aguajote, en varias zonas del conjunto. Seguimos, creo que ya casi terminamos. Este es un criterio de lo que encontramos, ¿no? Como les decía, nos facilitó mucho manejar estos espacios. Les falta altura, pero esto es lo que teníamos y no había posibilidades de hacer gran cosa, pero gracias a la tecnología y con lámparas especiales se pudo solucionar esto. Y como les decía, la tensión para la fachada principal está en los entrepisos y en la cubierta de la azotea. ¿Más? Otras salas. Seguimos. Y arriba quedó, aquí está del lado derecho, las columnas tienen la cabeza de la armadura que vuela un poco hacia el sur y una gran terraza con una vista espectacular hacia la Alameda a la izquierda, y aquí en este caso se ve al fondo pues, el edificio de la Lotería Nacional, el nuevo edificio de la Lotería Nacional, que donde participó Salvador. Aquí el edificio de aquí que es que hizo Pepón Vigers, el que está donde está el caballito. Y creo que con esto ya termino. A ver, no sé si hay otra. Creo que ya terminamos, entonces les agradezco mucho. Sí, Pancho, muy bien, muy buenas obras, muy buenos ejemplos. Las cinco obras que has presentado han sido verdaderamente sensacionales. Esa de la Fundación Agenbeck, que tiene tanta historia en México y tantas obras que todavía hay que identificar. Bueno, le pedimos a Rosa María Sánchez Lara, museógrafa, especialista en museografía, ¿qué nos puedes comentar en esta sesión de reflexiones, Rosa María, para que después también concluya la maestra Luis Noel, la doctora Luis Noel? A ver qué nos platica Rosa María. Gracias, Pepe. Bueno, lo primero que quiero aclarar es que mis comentarios van orientados hacia la museología, evidentemente, no la arquitectura. La arquitectura es algo que acompaña
a los espacios museográficos. Hablaremos entonces de esa relación que existe entre el espacio interior y el espacio exterior. En algunos de los casos que nos ha presentado Pancho, vemos cómo se aprovecha precisamente esta parte del espacio exterior, en el caso del Museo Caluz, con el mural de Vicente Rojo, en que no solamente es el público que va a ingresar al museo, porque no todo el mundo ingresa al museo, ni es cierto que son lugares abiertos a todo público. Hay diversos públicos, hay quienes sienten cierta timidez para entrar, pero efectivamente cuando abre sus muros hacia el exterior, como en el caso del mural de Vicente Rojo, creo que se está aprovechando precisamente esa masa volumétrica para un espacio al que se está enriqueciendo con la museografía. Me voy a referir en primer término, para seguir el orden, a la presentación de Luis Noel. Haré los siguientes comentarios. En este recorrido, pues con una semblanza histórica que ella nos presenta, hay aspectos interesantes que destacar. Nos dice que de un lugar de las musas, que además a mí me parece que ha sido una manera romántica en la que hemos visto los museos, porque en realidad, bueno, es lo que se dice siempre. Lo primero que nos dicen es que la palabra museo viene de las musas, entonces son todas las artes, pero en la medida en que hemos ido avanzando nos damos cuenta de que existen muchísimas funciones y que obviamente es otro el sentido que ha adquirido con el tiempo. Efectivamente, los museos primero son como estos gabinetes de curiosidades donde van a aparecer todos estos objetos, pero no existe tanto el interés de la exhibición para abrirla hacia el público, sino que es más que nada el gusto por mantener todos estos objetos, inclusive si ustedes se dan cuenta el ordenamiento museográfico que se les da, que aquí aprovecho para aclarar. Yo no soy museógrafa, mis estudios son de museología, que se refiere más a los aspectos teóricos. La museografía se refiere a los aspectos de diseño, montaje, instalaciones. Entonces, todo esto ha sido algo muy novedoso, aunque podemos hablar de museografía desde el siglo XVIII. Efectivamente, Luis Noel nos decía que es en la época de la industrialización cuando es el gran surgimiento de los museos. Siempre este tipo de cosas van muy ligadas al tipo de sociedad que existe. Entonces, este siglo de la gran industria también va a darnos nuevos materiales, nos va dando una nueva sociedad que va exigiendo también ser parte de esos museos, y se da después con las colecciones reales. Conocemos los grandes palacios en Europa, fundamentalmente, donde se van a presentar este tipo de colecciones. Lo importante, en todo caso, es cómo esto va evolucionando. No me gusta mucho usar la palabra evolución cuando hablamos de museología, porque sería tanto como decir que antes era así como pequeña, ¿no? Y después evoluciona y se va haciendo grande, pero sí va habiendo un desarrollo, indudablemente. Entonces, en la medida en que hay un desarrollo museológico, también hay un desarrollo arquitectónico. En el siglo XIX, tal como nos decía Luis Noel, es cuando a finales, en el último cuarto, ya se habla del museo como una institución, y no se diga en el siglo XX. Me parece importante que ha mencionado como un punto de partida importante el Museo de Antropología, que ha sido el museo. Inclusive muchas veces no nos referimos a, vamos al Museo de Antropología cuando tenemos una reunión, por ejemplo, de Gaceta de Museos o algo así. ¿Dónde es? En el museo. ¿Dónde va a ser la feria del libro? En el museo. Ya sabemos que nos estamos refiriendo a esto que fue efectivamente el parteaguas de la museografía en México. Parteaguas por su arquitectura, por su instalación museográfica, por el trabajo en equipo, por la búsqueda en el edificio de una funcionalidad en la que ya el público era muy importante. Sin embargo, estamos a casi 60 años de la inauguración del museo. Se inauguró en 64 junto con muchos otros museos, porque
fue la época de López Mateos, la idea también de Dávalos Hurtado, de que se pudieran hacer varios museos nacionales, fue así la época de los museos. Sin duda, el que fue cúpula fue el de antropología. Se han hecho algunas remodelaciones, se han hecho algunas modernizaciones, no tanto en el edificio sin duda se le ha dado un mantenimiento, causa muchos problemas un edificio de ese tamaño, una colección de esa riqueza. Entonces, sí ha sido necesario, hay que cambiar cédulas, hay que cambiar vitrinas, hay que cambiar una serie de cosas. Pero también hay algo importante. Este crecimiento que se ha dado en los museos se ha dado también por la apertura hacia nuevos públicos, por las nuevas situaciones que se van presentando, por ejemplo, accesibilidad. Yo recuerdo en una asamblea internacional de ICOM que fue aquí en México hace ya muchos años, presenta el proyecto Ramírez Vázquez y una visitante, una asistente, le comenta que el edificio es precioso, pero que ella iba con su esposo en silla de ruedas y no teníamos idea de lo difícil que era llegar a los diferentes espacios. Ese no fue error, evidentemente, no se pensaba tanto en la accesibilidad. Ahora se piensa en cómo va a entrar una persona en silla de ruedas. Los museos mismos ofrecen esos servicios. Cómo van a entrar a las salas de exhibición personas invidentes, que ellos dicen que no son invidentes, que son ciegos. Pero cómo van a poder tocar las texturas de las obras, cómo va a existir esa relación con la colección. Es entonces cuando nosotros podemos ver que el edificio se va modificando en relación con todas esas necesidades. Pues Noel nos hablaba también de cuando empieza a haber diferentes accesos como la tienda, el restaurante, las áreas de servicios educativos, que hoy decimos comunicación educativa, decimos las áreas educativas. Y aquí se me ocurre mencionar algo que dice Luis Alonso Fernández, un museólogo español, y lo voy a leer para no inventar nada. Dice, en materia de arquitectura museística, si el edificio no es correcto, nada es correcto. Entonces, ¿cómo vamos a incluir nosotros una sala, un área educativa, si no estaba contemplada cuando tiene una serie de necesidades? Ayer justamente lo comentaba yo en una reunión de Gaceta de Museos, este pensamiento de Luis Alonso Fernández y alguien que es educador de museos, porque esa es otra especialidad, la educación en museos. Han surgido también una serie de especialidades. Me decía, pues eso no es cierto, porque, por ejemplo, normalmente no hay servicios educativos. Entonces yo le decía, entonces no es correcto. Claro, pero es que también los edificios a lo mejor no fueron concebidos con todas estas ideas que se han dado en la actualidad. Claramente nos estaba diciendo Pancho Pérez de Salazar, por ejemplo, de cómo han ido ligando todas estas relaciones de las nuevas necesidades. En el caso de Santa Mónica, por ejemplo, nos dice cómo se hace una techumbre en ese patio, en un primer término para protección del espacio, pero también ha sido aprovechado para hacer una serie de reuniones ahí. Nosotros tuvimos hace ya algunos años una reunión de ICOM que fue de lo más agradable en ese lugar precisamente, pero también hay bodas. A mí me ha tocado ir a una boda a ese lugar y bueno, es muy agradable ir a un museo. Hace unos años no se hubiera aceptado esto porque dirían no, porque las orquestas, porque pueden dañar las salas, porque el público puede no entender lo que está pasando con las colecciones tienen que estar cerradas, pero tiene que haber gente, es decir, las salas de exposición, pero tiene que haber gente que las esté cuidando. Sí, eso es cierto, pero también esta manera de atraer recursos es muy importante. Entonces, ¿cómo se ha tenido que generar nuevos espacios en función de las actividades y de los nuevos anexos que nos esté exigiendo un museo? En el caso, por ejemplo, de la restauración, yo me di cuenta de que Pancho, más que hablar de restauración, hablaba de ampliaciones, intervenciones en algunos casos. Yo sí diría
que, no sé, en el Museo de la Música, por ejemplo, yo sí creo que hubo una restauración definitivamente. En el caso del Museo Caluz también la hubo. Entonces, a veces nosotros tenemos la impresión de que el arquitecto queda ahí un poco permeado, digamos, en la obra. Yo siento que no existe el mismo protagonismo que puede existir en los edificios de nueva creación, pero ahí está precisamente la relación del arquitecto, el poder aprender a dialogar contenedor con el contenido. En el caso del Fuerte de San Diego, nos decía él, tuvieron relación con los museólogos, con los museógrafos. Miguel Ángel Fernández, que tenía toda la experiencia del mundo en esto de los montajes de museos, ¿cómo se iba a adecuar un fuerte precisamente para museo? Bueno, sí, el Galeón de Manila se ligaba con la función también del edificio mismo, pero no es fácil porque además en esos casos existen una serie de limitantes. No se pueden usar todos los muros, no se puede clavar, no se pueden meter algunas instalaciones eléctricas. Lógicamente, los museógrafos han encontrado una serie de recursos para cubrir esto. Por ejemplo, ponen rieles para que puedan moverse los LEDs que se están usando actualmente. Entonces, lo importante sí es esa parte del diálogo. Estoy aquí ya haciendo comentarios, jugando un poco con la restauración y un poco con los edificios nuevos para museos. Nos damos cuenta, por ejemplo, de que en los últimos museos, sobre todo en el siglo XXI, hemos hablado de un protagonismo del edificio. Yo pienso, lo más importante es la colección dentro de los museos. Pero según los nuevos estudios y ahora en el encuentro de Ibermuseos que hubo, una de las conclusiones era decir, ya no es solamente un lugar de investigación, de conocimiento, de exhibición, de conservación, es un lugar de debate también. Entonces, si se va a dar ese lugar de debate, quiere decir que el museo se ha convertido en algo muy de nuestros días, en algo muy actual. Pero, ¿qué pasa con todos esos edificios donde a un arquitecto le dan un museo? Es la institución del siglo XXI, tiene toda la posibilidad de protagonizar en su creación. Yo creo que el edificio es lo primero que nosotros vemos y que de alguna manera es parte del patrimonio. Actualmente no hablamos tanto de colecciones, hablamos fundamentalmente del patrimonio de los museos. El mismo Alonso Fernández dice que ya no deberíamos hablar tanto de museología, sino de patrimoniología, porque lo que vemos ahí es precisamente el patrimonio. Lo que pretendemos es educar a los diferentes públicos en el conocimiento y uso de alguna manera de ese patrimonio. El edificio entonces es una de las partes de ese patrimonio, el patrimonio arquitectónico. Cuando nosotros pensamos en un museo, en este momento que yo les comentaba del Museo de Antropología, que había citado la misma Luis Noel, pensamos en el museo como en el edificio. Puede ser que pensemos desde el gran paraguas del patio interior, pero no pensamos en cada una de las salas, pensamos básicamente en el volumen arquitectónico. Entonces, es un juego importante el que se da. De ahí el interés de que aprendamos a ver la arquitectura de museos desde el punto de vista museológico también. ¿Y cómo es eso? Hay que trabajar en equipo. No estamos en contra de que el arquitecto haya ejercido ese protagonismo como en el Guggenheim de Bilbao, como en este museo de ahora de Dubái, que tiene un contrato ahí con el Louvre. No sé, todos estos grandes museos que se han hecho, ¿sí? Ha sido también una manera en la que ellos ya son autores. Se habla de arquitectura de autor. Entonces nosotros decimos el Museo de Getty. Muchas veces no pensamos precisamente en la colección que está cobijando ese museo. Es válido, insisto, pero no olvidar cuál es la función del museo. Lo más importante es el público. Ahora, los públicos son muy diversos. Cuando hablamos de educación de museos, que necesita un espacio específico, esa área,
Pensamos siempre en niños. Sí, para que cuando los niños vengan, porque los niños, pero también hay públicos adultos, hay públicos de la tercera edad. Y debe haber también espacios para que se puedan reunir las personas que están jubiladas, que ya no tienen una actividad fundamental de trabajo, de una serie de funciones sociales. Entonces, bueno, a lo mejor se pueden reunir ahí con otros amigos, pueden ir a tomar café. Simplemente... Rosa María, perdóname, pero te estás tomando todo el tiempo y creo que no vamos a dejar tiempo. Yo voy a ceder el mío para que quienes nos han acompañado puedan decir algo más. Qué pena me da interrumpirte. No te preocupes. Pero ya tienes 20 minutos. Ok. Creo que dije lo que más me interesaba comentar. Okay. Perdón, creo que no me tocaba decirlo, pero tenemos asistentes muy importantes a esta sesión, como el doctor Cortés Rocha, como Maya Dávalos, como Francisco Lázaro, como Maya Segarra, como Rocío Garza y muchos otros más. Desde Venezuela está aquí María Carlota Ibáñez, que tal vez nos quieran decir algo. Yo, mis comentarios se los haré a Francisco, a quien felicito porque creo que su trabajo es de gran relevancia, y les paso la palabra a quienes quieran intervenir. Mira, Javier. Luis, no, tenemos tiempo, por favor. Si quiere participar Javier, Maya Segarra, por cierto. Por eso, adelante, yo prefiero que hablen ellos. Javier quiere tomar la palabra. ¿Quién quiere tomar la palabra? Javier Cortés Rocha. Javier. Sí. Mira, ya la verdad es que ha sido un privilegio asistir a esta presentación y a los comentarios previos y posteriores a la misma. Aunque yo, por la larga amistad que he tenido con Francisco, pues he conocido su trayectoria y conozco, si no todas, pues yo creo que prácticamente todas las obras que nos ha mostrado, sí, todas. El verlas aquí juntas y con el orden que él nos los ha mostrado, ha sido una experiencia muy grata. O sea que es de felicitarle la magnífica carrera que ha tenido en este tipo de obras, y además el tino con el que nos las has presentado. Felicidades, Pancho, felicidades, Luis, felicidades, Rosa María. Gracias. Creo que Maya quería decirnos algo y después, bueno, está Maya Dávalos primero y luego Maya Segarra. Perdón. Las tocayas. Dávalos. Gracias, Luis. Pues me sumo a las felicitaciones, por supuesto, y primero que nada a nuestro presidente, también lo quiero felicitar por esta iniciativa de hacer que la academia haya tenido pues esta parte tan interesante de sesiones por internet, pero hace que sea una academia viva y que cada semana tengamos estas interesantes conferencias. Muchísimas gracias de veras a Pepe, y desde luego las felicitaciones para Francisco, ya sabe que también soy una gran admiradora de todo lo que hace, pero esta sesión de museos ha sido verdaderamente un gozo escucharlo y ver cómo pudo él entrelazar tanto la parte de restauración, de rescate de patrimonio, de hacer que los museos se ganen la vida, como lo mencionó durante la conferencia varias veces. Ha sido verdaderamente pues de lo más elocuente lo que nos has podido mostrar, y por eso me sumo a estas felicitaciones. Muchas gracias de veras, Pancho. Y desde luego, bueno, pues también siempre con los comentarios que hicieron Luis Noel tan atinados, y Rosy también, que además llegaste a mencionar a mi padre,
como uno de los actores principales del Museo de Antropología y de varios otros museos. Gracias, Rosy. Pancho, un abrazo. Gracias, Maya. Gracias, Maya. Gracias, Maya. Ahora Maya Segarra. Hola, buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto ver a tantos amigas y amigos queridos y sobre todo haber podido participar en esta magnífica presentación por lo pronto de los museos de los que nos habló Pancho Pérez de Salazar, pero también de los comentarios de Luis Noel y de Rosa. Yo quería mencionar una cosa que creo que es bastante importante para nosotros y es el papel que tiene que jugar el arquitecto que se enfrenta a un tema como estos que nos ha presentado Pancho. Por un lado, tiene que interpretar y entender el edificio en el que va a actuar, tiene que respetar algunos valores, tiene que respetar el valor histórico del edificio, tiene que encontrar un punto de equilibrio entre las exigencias de conservación museográfica de las colecciones que se van a exhibir o de el uso que se le vaya a dar al edificio, pero al mismo tiempo sin trastornar, sin destruir el edificio sobre el que actúa. Y yo creo que en todos los casos se ha sabido interpretar muy bien esos edificios, muy diferentes entre ellos, lo cual además nos hace pensar que cada proyecto tiene que ser perfectamente adaptado a ese lugar, a ese específico edificio, a las características de ese edificio, para poder precisamente sacar el mayor partido, el mejor partido de esos edificios que merecen tener una segunda vida, que merecen tener una función diferente tal vez de la que tuvieron en el origen y que pueden verdaderamente seguir teniendo un papel importante en la sociedad contemporánea, a nivel educativo, a nivel cultural, a nivel social, precisamente como centros de encuentro, no solamente de turistas, sino de poblaciones locales, de comunidades, de barrios, pues eso, precisamente, de los habitantes de una ciudad o de un barrio o de una alcaldía que puedan disfrutar precisamente de estos contenedores de museos, pero que además pues tengan ese papel mucho más, que va mucho más allá del simplemente exponer las colecciones. Eso es todo, muchísimas gracias y muchas felicidades a Pancho por estos 5 ejemplos que nos ha mostrado. Gracias, Maya. No sé si alguien más levante su manita, quiere decir algo. María Carlota, que además me da mucho gusto verte. No, tu micrófono, por favor. Ok, muchísimas gracias y súper contenta de ver muchas de las personas que he conocido en México y con quienes he compartido mucho, incluso a Maya la conocí fue en Italia, estando en el ICROM. Y bueno, después hemos tenido bastante relación. Pero bueno, yo quisiera unir los dos, las 3 exposiciones de ese recuento que tú hiciste de estos museos que han marcado estas etapas tan importantes en la arquitectura de museo, lo que nos ha presentado el arquitecto con sus proyectos y lo que nos ha dicho Rosa María, que va mucho a esa percepción de los cambios, esas nuevas actitudes hacia el museo y cómo se han ido integrando. Y yo siento que a la vez hay una cuestión que el museo se ha ido tornando en esa casa de encuentro. O sea, yo me voy al museo al café, me voy al museo a la tienda, me voy al museo a ver las colecciones, a recorrer los espacios, a sentir todas esas nuevas tecnologías. Por ejemplo, hago un caso de Inglaterra, de la Galería Nacional, donde me encontré todo un sistema tecnológico donde podías ver los cuadros en detalle, analizarlos, y bueno, a mí eso me pareció apasionante, por decirlo desde ese punto de vista, pero yo siento que el museo se ha tornado
no solamente en un ícono de la ciudad, ya sea por la edificación en que fue construida o las nuevas edificaciones que pasaron a ser como unas esculturas y son los verdaderos íconos en este momento. Pero las sensaciones que uno percibe en el museo son distintas, todos estos nuevos elementos que se han ido integrando, esas nuevas formas de cómo vivirlo. Donde yo estoy, tengo atrás en la pantalla de reflejo el museo que me tocó dirigir en la ciudad de Maracaibo, que fue el antiguo mercado. O sea, hubo un mercado, se quemó y hicieron este museo que toda la estructura fue traída de Inglaterra. Cómo se fue armando, y a mí me tocó mucho ir utilizando las nuevas salas. Y fue realmente apasionante porque es una ciudad que no es mi ciudad, una ciudad donde hay un egoísmo muy del sitio, porque el maracucho es el maracucho el que manda y el caraqueño que se vaya para allá. Pero fue realmente espectacular cómo lograr que toda la gente me comprendiera, me ayudara a ir enlazando cada sala hasta llenar todas las salas de ese espacio que es un centro cultural, con todo, o sea, tiene una parte de museo y tiene otra serie de elementos. Pero yo sí siento que sí, que el museo actualmente pasa a ser como ese sitio de donde yo voy y puedo estar sola, pero me encuentro con una serie de cuestiones que me llenan. Me puedo encontrar con gente, puedo hacer eventos, puedo hacer lo que sea, pero pasa a ser como el punto focal de aprendizaje, de sensaciones, de percepciones de tantas cosas, ver cantidades de personas que pasan allí, cómo se comportan ante el edificio y ante las colecciones. Eso lo quería unir, los tres elementos que son fundamentales, porque cómo trabajar una edificación antigua y adaptarla a museo es apasionante. Cómo adaptar los nuevos elementos, hay que pensar y reflexionar para dar la mejor respuesta. Cómo mostrar la colección para que la gente se sienta impactada y recibir esa sensibilidad de lo que transmiten esas piezas. Muchas gracias. Gracias, María Carlota. Hay una pregunta, hay dos personas que levantaron la mano, pero antes había llegado una pregunta de Edith Cota sobre el tema de la conservación de los museos cuando en algunos casos se usan para bodas o para eventos, que lo dejamos para el final, Francisco, si no te importa, y brevemente para poder darle lugar a todo y que pueda cerrar Francisco, le pido a Yves Toppen que nos dé su comentario o su pregunta. Ya se salió Yves Toppen. Aquí está, pero bueno. A ver, Rocío. ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Sí. Pues miren, en relación al Fuerte San Diego aquí en Acapulco, la maestra Rosa María tocaba el punto de las instalaciones. A mí me tocó, sin ser yo un restaurador calificado, me tocó intervenir el Fuerte San Diego, cambiando los pisos, aplanados a la cal, una obra, la verdad, hermosa. La fortaleza es una belleza. Y en este caso, todas las instalaciones que pudimos, como se cambiaron los pisos, colocamos sillares de barro de 19.5 por 39.4, 4 de espesor, y las metimos subterráneas. Todo el aire acondicionado,
todo lo que era sonido, lo que era, o sea, sí tuvimos la oportunidad de gran parte de las instalaciones hacerlas subterráneamente, con un diseño muy interesante en los zócalos de madera. Allí corrían las instalaciones, sobrepuesto el zócalo de madera, para tener los contactos donde se requerían. En sí, solo cuando se rompen o se intervienen los pisos, hay oportunidad de hacer. Y luego sí, como ella lo marcó, a base de varillas, de estructuritas aéreas, pues toda la iluminación. Y ahí tuve la oportunidad de conocer al arquitecto, doctor Pérez de Salazar, directo amigo, a quien le mando un cariñoso abrazo. Ese es mi comentario. Gracias. Muchas Gracias, gracias. Le pasamos la palabra a Rocío Garza, pero antes quiero decir que a mí me da mucho gusto que tengamos presencia de tantos lugares, de Acapulco, de Oaxaca, de Venezuela, que esté con nosotros la multipremiada Sarita Toppelson. Adelante. Oye, Eduardo Gutiérrez de Puebla. Ah, claro, claro. Juan Gil Elizondo de Guadalajara. Sí, es realmente un gusto estar en esta reunión con todos ustedes. Y Rocío, supongo que estás en el sureste. Ahorita estoy en el norte, en el noreste, estoy en Monterrey, pero claro, 15 años en el sureste. Pero mis obras de adaptación de arquitectura moderna o industrial a museos, pues está por acá y bueno, ahorita ando cerca de todos esos años de labor rescatando edificios antiguos para nosotros, siglo XIX, siglo XX, de inicios, pero me da mucho gusto y felicito a Pepe Reigadas, que me da gusto verlo y que están impulsando estos temas. Invítenos más a menudo y apareceremos de toda la República. Es muy interesante cómo se dio la participación de Luis Noel, las obras que nos presentó Francisco, nos da una idea de cómo hay una gran riqueza de este tema tan complejo que es la arquitectura y el espacio, la vocación del espacio y las colecciones y la participación del público, que es como Rosa María lo dice, lo principal es el público, claro, porque si no asiste el público, y creo que eso fue el parteaguas de que aparecieran esos grandes museos, edificios contemporáneos, que son esculturas urbanas, y que invitan a entrar, a veces no tan funcionales, otras veces sí, a veces la colección no tan rica, pero extraordinaria la experiencia dentro, como dijo María Carlota Ibáñez. Es importante darle seguimiento a cómo evoluciona esta función social y de rescate del patrimonio en mobiliario, en arquitectura, en todo. Hay que darle seguimiento. Los arquitectos tenemos que tener ese compromiso. Mi profesor Franco Minisi sembró su semilla en Roma, en mí, y nos mostraba estas intervenciones que eran
vanguardia de su momento, de los 60, y lo primero que me dijo cuando yo le dije soy mexicana, se lo decía en italiano obviamente, me dijo el museo de antropología e historia, decía. Estaba enamorado de ese museo. Bueno, gusto saludarlos, tantos amigos, no me extiendo más para ser breve. Felicidades a los expositores. Gracias, Rocío. Gracias. Le doy la palabra a Francisco para que cierre su exposición. Me da pena, Sarita, si es muy breve, a ver, adelante. Tu micrófono, güera. Muy breve. Solamente quiero felicitar a Francisco por esta magnífica exposición. Siempre es un gusto escucharte, Francisco, y verte nuevamente después de tanto tiempo. La verdad es que he visitado, por supuesto, el Fuerte de San Diego, y el último que visité fue el Museo Caluz. Magnífica restauración, la exposición que vi era estupenda, el espacio efectivamente no tiene la altura que hubieras querido, pero es la que tiene el edificio, y la verdad es que está muy bien manejada, porque la exposición que yo vi, que fue la primera de los españoles en el exilio, muy buena, muy bien montada, muy bien estructurada, y hizo que el espacio luciera enormemente. Así que muchas felicidades. También felicito a Pepe por seguir con este entusiasmo de las reuniones semanales. Pepe, felicidades, qué buen entusiasmo. A Pepe Reigadas. Gracias, Sarita. Gracias. Y a Toño, que siempre está con la organización. Bueno, obviamente a Luisette y a Edith, que, no, perdón, ¿quién más participó? A Rosa María, perdón, Rosa María, ando un poco perdida. A las dos, a Luisette, a Rosa María, muy buenos comentarios. Y solamente decirles, ya que han comentado tanto el Museo de Antropología, en 1964 se inauguró, si no estoy mal en fecha, y en 1965, uno de los ejemplares del Architectural Record, en su portada, traía al Museo de Antropología y nada más decía, what makes the best museum in the world? ¿Qué hace al mejor museo del mundo? Entonces coincidimos que es un extraordinario museo, sus espacios, sus alturas, su fluidez en la exposición, su posibilidad de salir al patio y regresar a la exposición, toda esta dinámica de los espacios expositivos es magnífica, y creo que algo de esto ha retomado Francisco en sus restauraciones de los museos. Así que pues felicidades a todos y me da mucho gusto poderlos acompañar el día de hoy. Gracias, Sarita. Un comentario final de parte de Pancho, Francisco Pérez de Salazar, para que Pepe Reigadas pueda cerrar la sesión, porque creo que ahora sí estamos totalmente sobre el tiempo. No hay problema de tiempo, Luis, no te preocupes. Entonces, adelante, Francisco, pues, Pancho. Primero, muchas gracias a todas y a todos por sus opiniones, también de encontrarme aquí a Yves, que pues es precisamente otra de las cosas que tienen este tipo de obras, que es la participación de todos los especialistas que siempre tienen algo que aportar, siempre generan, bueno, no solo una cordialidad técnica, llámese así, sino también una buena amistad. Para cerrar, yo quiero comentar algo que es algo que me acordé ahora en el homenaje a Miguel Ángel Fernández, que Miguel Ángel Fernández me decía, y alguien en su homenaje en el Museo de Antropología dijo que los museógrafos muchas veces tenían que ser casi anónimos porque el protagonismo no era la museografía, sino la intención de la educativa y didáctica que tiene un museo. Entonces, ahí alguien dijo que era ingrato, pues yo digo que no es ingrato, simplemente es parte
de la actuación y que tiene que ser también, en este caso, uno cuando adapta edificios, pues tiene que ser obviamente más discreto que, alguien que entra con una obra nueva. Él se quejaba, Miguel Ángel, yo participé con él también, el Museo del Barroco de Puebla, me tocó hacer la Sala de Puebla y me decía, pues mira, por mucho que hagas, me decía, es tan sensacional el impacto de la arquitectura de este museo que pues nos vamos a ver como calladitos más bonitos, así me decía Miguel Ángel. Pero me decía, pero no te preocupes, lo importante es el éxito interno y el éxito que tenga interno en el sentido de los visitantes, de lo que transmita el museo y de los espacios y la vida comunitaria que ya todos estos museos tienen, que eso sí son centros de cultura en realidad, los museos. Ya no es nada más un lugar de contemplación o de observación, centros de cultura, de todo tipo de actividades, y ahorita yo recapacitaba prácticamente todos estos museos, sobre todo los privados que tienen más facilidades y más flexibilidad para, llámese así, para privatizarse muchas cosas, porque en los museos públicos hay ciertos obstáculos. En museos públicos, me acuerdo que el Museo del Fuerte San Diego de Acapulco tenía unas facilidades extraordinarias. Yves lo recordará, se diseñó un puente extraordinario que él tuvo mucho que ver en este puente que cruza la costera hacia lo que eran los embarcaderos y de los cruceros, donde los personajes, los viajeros y turistas que podrían tener un acceso directo al fuerte. Bueno, este proyecto caminó y llegó un momento que se bloqueó el funcionamiento de ese puente, precisamente porque hubo voces que se mostraban preocupadas por la privatización del fuerte. Entonces el uso de ese puente, que además que tuvo un altísimo costo, y de la facilidad que se daba también a centenares de turistas o a miles de turistas que bajaban de los cruceros, pues impedía precisamente esa facilidad y esos ingresos, porque también muchas veces son importantes, porque esos ingresos pues finalmente son los que retroalimentan y hacen funcionar más eficientemente los museos. Bueno, yo quiero comentario, Pancho, un comentario. Llegaban 160 barcos. Fíjate. Estaba Julieta Gil, directora, y ¿sí? Entraban 25,000. En fin, es comentario de lo que estás diciendo. Claro. Gracias. Esa es la parte política también de los museos, donde sobre todo los museos federales pues tienen ciertas limitaciones políticas o sociales que pues tienen uno que respetar. En otros museos pues hay muchas más facilidades y por el contrario museos pequeños como este museo de la Hacienda de Santa Mónica, que son museos privados, pues tienen primero que nada una limitación económica porque no puede estar abierto todo el tiempo, porque no tiene presupuesto para tener gentes que estén vigilando o trabajando en cada sala, etcétera. Entonces son particularmente organizados a base de visitas guiadas y los ingresos por esa actividad pues son muy reducidos, aunque buscan de alguna forma hacer un poco lo que decíamos, ser lugares donde la comunidad, primero que nada, en el caso Tlalnepantla, que es nuestro principal cliente, llámese así, porque hay muchísima actividad social y cultural relacionada con la comunidad. Eso es muy importante en museos de estas características. Pero bueno, ya no me extiendo, les agradezco a todos muchísimo su atención y además todos sus comentarios, que bueno, es un gusto enorme haberlo compartido. Gracias, Pancho. Le pasamos la palabra a nuestro presidente de la Academia, José Francisco Reigadas Valdés, para que cierre esta, a mi juicio, magnífica sesión donde todos aprendimos muchísimo.
Gracias, Luis Noel. Pues yo quiero agradecerles a todos ustedes su presencia, principalmente a Pancho, a Luis Noel y a Rosa María Sánchez Lara, porque ha sido brillante la conferencia. Recuerden ustedes que queda grabada en Facebook y en YouTube. Hemos tenido muchas visitas en las conferencias de muchas partes de América Latina y de España, en donde sigue, como decía Maya Dávalos hace un momento, la academia sigue viva. Es posible que la semana que entra, el día 13, tengamos una transmisión, como todos los jueves, desde León, Guanajuato. Estaremos con la premiación del premio Arturo J. Pani, que es un premio que instituyó la academia hace 38 años y que se ha dado ininterrumpidamente cada año a los mejores trabajos de estudiantes de diferentes escuelas. Ahora les toca a la Universidad La Salle de León, Guanajuato, y desde allá les avisaremos. Me da mucho gusto ver a todos ustedes. Maya Segarra, creo que estás en México, estás en Italia, ¿en qué parte del mundo estás? Pero qué bueno que estás por aquí. Ives Stoppen, Eduardo Gutiérrez de Puebla, nuestro amigo Palafox del Estado de México y muchos amigos. Adelantarles, los que no lo saben, que Sarita Toppelson ha sido designada con el Premio Nacional de Arquitectura para este año, lo cual la felicitamos. Y al mismo tiempo, Luis Noel, nos da mucha pena la salud de nuestro amigo González Gortázar. Ojalá salga bien de este asunto, porque se nos están yendo muchos amigos como Oscar Bulnes la semana pasada, hace 3 días, pero de todos modos tenemos que seguir adelante, porque la vida y la arquitectura siempre tiene que ir adelante de todo lo demás, porque es vida. Me da mucho gusto saludarlos a todos. Muchas gracias por su presencia, a todo el mundo por estar con nosotros. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Felicidades. Gracias. Un aplauso. Gracias, hasta luego.